Capítulo 8. La muerte de la noche. Nomad, 117. He vuelto después de mucho más tiempo del que tenía previsto. Podría decirles que fue una época muy ocupada, que conseguí un nuevo trabajo, lo cual se considera importante incluso con todo este lío, y sería totalmente cierto. Sin embargo, también admito que es totalmente culpa mía, ya que lo he estado posponiendo constantemente. Por eso, busqué ayuda. Mi buen amigo Vergil 1989, para que me diera una patada en el trasero y me desquitara de esto en lugar de ser un vago. Y ahora, a la locura. El reloj indicaba que era temprano por la mañana, pero todas las divisiones del tiempo habían perdido sentido en los últimos días. Mediodía, mañana, tarde, noche, todo era igual para Natasha ahora, mezclado en una confusión de datos, papeles, pantallas, números, letras, imágenes. Todo lo que necesitaban para encontrar incluso la información más oscura. Y esto era solo una pequeña parte del rompecabezas, le habían dicho. El misterioso círculo seguía siendo analizado, intentando encontrar un significado sensato, alguna conexión con cualquier cosa que pudieran investigar más a fondo. También habían enviado a otros agentes. En su opinión, era una misión imposible reunir datos forenses de un campo de batalla de décadas de antigüedad en la mansión abandonada. Sin embargo, quienes intentaban averiguar más sobre la supuesta hermana de Emilia podrían haber dado con algo. No sería fácil llegar a los restos sin ser detectados, pero solo necesitaban una pequeña muestra para obtener el ADN del interior. Estaba segura de que algunos miembros del Consejo Mundial de Seguridad preferirían simplemente someter a los residentes del templo para acceder a los cuerpos, pero por suerte contaban con compatriotas mucho más sensatos para refutar una estrategia tan brusca. No significaba que cualquier plan que se les ocurriera para conseguir lo que querían no les causaría a ella y a Clint una gran molestia, pero su frustración actual con lo que sabían, que al parecer no era tanta como esperaba a medida que investigaban, se había suavizado un poco con la llegada de una nueva pista. Por tenue que fuera, cualquier cosa era mejor que los fantasmas que habían estado persiguiendo todo este tiempo. Hablando de fantasmas, la información anterior era extensa. Aldeas, pueblos pequeños, comunas, a veces incluso individuos que habían desaparecido sin dejar rastro de forma similar a los informes que llevaron a Emilia a abandonar el campo de refugiados. Algunos rozaban los mitos, quizá tan poco fiables como los cuentos de hadas, pero todo se tuvo en cuenta. Datos sobre personas desaparecidas, ganado muerto y más se introducían en la máquina analítica de Shield, y docenas de personal altamente capacitado recopilaban estos datos, intentando localizar patrones para predecir dónde ocurriría algo similar. Se habían identificado múltiples sitios posibles, una probabilidad considerada, lejos de la ideal, asignada a cada uno de ellos. Hasta que, al menos, se enviaron algunos agentes de bajo rango. La mayoría se presentó con las manos vacías. Sin embargo, un grupo desapareció, junto con toda la pequeña comuna a la que fueron enviados. Y ahí era a donde se dirigían Natasha y Clint. O mejor dicho, era la base para su siguiente paso, permitiendo a los analistas predecir el próximo objetivo con mucha mayor precisión. ¿Crees que es gasolina?, preguntó el hombre mientras golpeaba el volante con una melodía lenta mientras se acercaban a la comuna, al menos según sus datos de ubicación GPS. No sé, no se reportaron señales de una respuesta movilizada antes de que los agentes in situ desaparecieran. Dudaba que fuera tan fácil. Nada en esta misión había sido tan fácil. No significaba que Clint no estuviera en lo cierto, pero nada sugería que hubiera habido ese tipo de ataque contra la comuna en cuestión, y si lo hubiera habido, ¿cuál sería el propósito? Esto era, quizás, lo más desconcertante de estos sucesos. No tenía ninguna razón aparente. Emilia, al menos, había buscado lugares de conflicto, una indicación aproximada y burda de sus motivos, pero al menos algo para predecirlo, por muy insuficiente que fuera. Todo esto era como si alguien lanzara un dardo al mapa del mundo para elegir un punto de origen, y a partir de ahí las cosas sucedieran. El único patrón que habían podido determinar era que buscaba personas, mientras que al mismo tiempo seguía un comportamiento generalmente asociado con presas, a falta de un término mejor.
¿Qué o quién era el depredador, de dónde provenía y cómo actuaba este factor invisible era otra gran incógnita? A decir verdad, Natasha empezaba a cansarse. Había participado en innumerables operaciones que habían proporcionado más información en menos tiempo que esta búsqueda inútil. No era la única. Toda esta búsqueda mantenía a Clint alejado de su familia mucho más tiempo del previsto, y se notaba en lo tenso que se había puesto. Esperaba que su última pista les diera algo, cualquier cosa, para zanjar el asunto. Así que se puso a juguetear con su portátil, mientras Clint conducía en un silencio tenso, más allá de la radio, que era más ruido de fondo que otra cosa. No esperaba encontrar nada que la mayoría de sus colegas no hubieran encontrado ya, pero eso no le impidió. El frenazo del coche casi la lanzó hacia adelante, de no ser por el cinturón de seguridad que la sujetaba. De todas formas, Natasha siseó una maldición en su lengua materna al ver cómo la correa del cinturón se le clavaba en el pecho. ¿Qué pasa? No tengo ni idea. Fue entonces cuando siguió lentamente su mirada, donde vio que estaban al borde de la comuna. Solo que algo andaba muy mal con lo que veía. Antes de hacer nada más, ambos activaron las cámaras corporales que llevaban en piloto automático. Después, Clint no perdió tiempo y saltó del vehículo, buscando la pistola en su cinturón, mientras Natasha hacía lo mismo lentamente, olvidando su portátil en favor de su propia arma. Frente a ellos, había ocurrido un accidente de 3 coches hacía poco, pero había algo extraño en la forma de actuar de quienes rondaban los vehículos. Uno de los individuos distantes se dirigió lentamente hacia ellos con un gemido casi lastimero, pero algo en el ruido le puso los pelos de punta incluso cuando Clint apuntó con su arma hacia la figura que se acercaba. «Amigo, ¿vas a querer volver a tu vehículo?» No hubo respuesta, salvo para la persona en cuestión que levantó la cabeza. Era un hombre joven, o mejor dicho, podría haberlo sido alguna vez. Ahora, sin embargo, apenas parecía humano. La carne colgaba de su rostro como arrancada por garras y dientes. Se veía hueso a través de los huecos en la carne desgarrada, y un ojo simplemente había desaparecido. Para colmo, la coloración antinatural de su piel hacía evidente que la figura estaba enferma, infectada con algo, aunque ninguno de los dos podía siquiera imaginar qué podía ser. «Nat, no creo que sea gas», dijo Clint mientras retrocedía unos pasos, dudando si dispararle a la cosa. Ella no lo sabía más que él, pero la figura gruñó y echó a correr hacia ellos. Eso le bastó, ya que le disparó de un tiro en el cráneo, derribándolo, para asombro de Clint. «Vaya, Nat. Más vale prevenir que lamentar, ¿verdad?», preguntó, con la mirada fija en las otras figuras que habían notado su presencia. Poniendo la puerta del coche entre ella y Griega. Lo que fueran, Clint también retrocedió, pues los faros de su coche les daban suficiente luz para ver qué se les venía encima. Y decir que era algo sacado de una mala película de terror se habría quedado corto. «No lo digas», refunfuñó mientras abría fuego. «Zombies. Luchamos contra zombies». Aunque no lo creía, ella percibió el ligero humor sardónico en la voz de Aukeye incluso al abatir a 2 de los infectados de un solo disparo. No es que ninguno de los dos le prestara mucha atención a la hazaña mientras la pequeña horda seguía atacando su posición. Gemidos y gruñidos inhumanos se intercalaban entre los disparos de pistola, y la carne reseca y desgarrada revelaba lo mal que ya estaban, pues las marcas de mordeduras, ubicadas principalmente a lo largo del cuello y los hombros, se hacían visibles a medida que se acercaban. «Te dije que no lo dijeras». Gruñó, más para distraerse de toda aquella locura y tener algo familiar en que concentrarse que esto. Como para burlarse de ella, vio crujir un arbusto al lado del camino, justo antes de que 3 más la atacaran. Apenas pudo retroceder y alejarse, con la delantera infectada, porque se negó a usar la palabra con Z, ni siquiera en la seguridad de su mente, cayendo al asiento del copiloto mientras los otros 2 cambiaban de dirección hacia ella. Disparó un tiro, impactando a uno de ellos en el pulmón derecho. Este se tambaleó, pero siguió moviéndose, claramente impasible. Como temía y sospechaba, los disparos al cuerpo parecían ser solo un desperdicio de munición. Sonaron 2 disparos, impactándolos directamente en la cara.
Desde allí, prácticamente pasó por encima de los cuerpos que caían, agarrando al tercero por el cuello y torciendo su cabeza violentamente hacia un lado. Los golpes de cuello todavía funcionan, refunfuñó, ignorando la mirada que sabía que Clint le lanzaría una vez que se encargaron del último de la horda. En total, un vistazo rápido a su alrededor reveló no menos de 20 cadáveres recién formados, personas que habían estado expuestas a quién sabe qué. ¿Esto es lo que estaba haciendo?, murmuró Clint en voz baja, respondiendo a la misma pregunta que ella ya se había hecho. Maldijo en voz baja de nuevo mientras se acumulaban más misterios, y este era demasiado grande y peligroso como para dejarlo pasar. Abrió la boca para responder cuando un grito atravesó el frío aire de la noche. Parecía que aún había gente con vida. Clint la miró, una mirada que duró un instante, y sin embargo pareció mirarla a los ojos durante mucho más tiempo. Transmitía mucho. Una pregunta silenciosa, cuya respuesta ya había encontrado, y la carga que eso conllevaba. Habría sido más fácil irse, incluso más inteligente, ya que, tal como estaban las cosas, poseían información valiosa, algo que Shield aún se preguntaba. Si se marchaban ahora, tendrían más respuestas que antes, aunque eso implicaría sacrificar a los inocentes para salvar a más después. Ella se mudó con él, a la comuna. Era estúpido, arriesgado, y Fury los reprendería por ello cuando inevitablemente lo descubriera. A ninguno de los dos les importó en ese momento. Los gritos provenían de una pequeña iglesia, apenas una capilla en realidad, pero había sido suficiente para contener a todos los habitantes de esta remota comuna. La madera se astilló y corrieron, sin preocuparse ya por el sigilo, mientras el sonido de sus pasos resonaba por las calles abandonadas. Atravesaron las puertas de la iglesia a toda velocidad, armas en mano, y los recibió la visión de una fuente sangrienta que se elevaba hacia el cielo mientras una garganta era desgarrada por dientes afilados y manchados en la boca de un niño pequeño. Esto permitió que el cadáver de la mujer se les escapara de las manos en el momento en que irrumpieron en el pequeño edificio, al mismo tiempo que varios otros también los notaron. «Nat», gritó Clint, quien la salvó cuando su mirada se desvió hacia su derecha, obligándola a deslizarse bajo los brazos de uno que la agarraba y que estaba a solo unos metros de las puertas. Sacando las piernas de debajo de él mientras caía al suelo, Nat rodeó el cuello de la criatura con las suyas y se retorció, rompiéndole el cuello como una ramita antes de disparar varias balas contra el resto de los ocupantes tambaleantes de la habitación. Clint tampoco se quedó de brazos cruzados, alejándose rápidamente de ella para distraer a los pocos que no la atacaban o que caían por sus esfuerzos conjuntos. La niña observaba todo esto con una media sonrisa divertida, como si estuviera viendo un truco divertido que su perro hacía para su placer. «Debo decir», dijo Nat, con el arma congelada mientras apuntaba hacia la chica, con un marcado acento japonés, que quizás la vinculaba de alguna manera con el caso. No esperaba que aparecieran un par de asesinos tan potentes que no estuvieran ya asociados con el mundo iluminado por la luna. La sonrisa se volvió más siniestra cuando la chica dio un paso adelante. Clint disparó por puro instinto. Natasha vio el destello del cañón con el rabillo del ojo y, un instante después, el niño desapareció. Su compañero pasó volando junto a ella, con el brazo izquierdo en un ángulo terrible, el hueso atravesando la piel al estrellarse contra la pared. El crujido que oyó indicó que algunas costillas se rompieron por la fuerza del impacto. Sus órganos internos probablemente también habrían sufrido. Todo esto pasó por la mente de Nat como un borrón mientras el niño fruncía el ceño pensativo desde el mismo rincón que ella no había ocupado hacía apenas unos momentos. Impresionante, esperaba que eso lo matara. Como si el acto no fuera más notable que una simple inhalación. La respuesta de Nat fue dispararle 2 veces al monstruo con cara de niña, pero las balas rebotaron en la mejilla y la frente, sin hacerle daño. ¡Qué gracioso! Esperaba más de Shield, o ahora es Hydra. Siempre los confundo. ¿De qué estás hablando? No es que esperara una respuesta mientras se ponía de pie de un salto, con su arma claramente ineficaz. La niña soltó una risita, una burla como pocas, y se llevó una mano a la cadera mientras se inclinaba hacia Natasha, pareciendo más alta, más intimidante a pesar de la distancia. Decirte lo que sospecho no cambiaría nada, pequeña bailarina.
Y lo que es más importante, ¿no te estás olvidando de tu amigo que se está ahogando en su propia sangre? Natasha se quedó quieta, ladeando la cabeza lentamente. No intentó correr. Era inútil. La niña, o mejor dicho, la burla de una, podía moverse más rápido de lo que ella podía seguir con la mirada. Así que no tenía sentido semejante acto. ¿Por qué no nos has matado? Porque me divierte. La chica rió suavemente, señalando de nuevo a Clint. Deberías ir con él, no voy a atacarte ahora mismo. Un gemido resonó por la iglesia, y la mujer a la que le habían arrancado la garganta al entrar se levantó lentamente. Claro, no puedo garantizar que te trate con la misma cortesía. Al no ver otra opción, Nat apuntó con su arma hacia la imposibilidad de que una mujer recién asesinada se pusiera de pie, con un solo disparo en el cráneo. No se decepcionó al mirar atrás y ver que la chica había desaparecido en esos pocos segundos. Nat no se relajó, ni siquiera mientras corría hacia Clint, con un teléfono desechable en la mano libre. Por favor, que haya señal, murmuró, haciendo lo que podía para mantener a Clint con vida hasta que llegara ayuda. Fury no iba a estar contenta con esto, pero eso estaba lejos de sus preocupaciones inmediatas. Porque lo que estaba sucediendo claramente desafiaba toda explicación lógica. La señal que recibía era esporádica, probablemente demasiado débil para cualquier conversación, pero lo suficientemente buena como para una señal de evacuación primitiva de alta prioridad que activó con solo presionar un botón. Luego se sujetó el teléfono desechable al pecho mientras seguía trabajando en Clint lo mejor y más rápido posible. Asegurándose de poder moverlo, arrastrarlo en una camilla improvisada que no merecía ese nombre para poder salir de allí. Oyó más gemidos a lo lejos, acercándose, sin duda obra de esa cosa. Esta no era la primera operación que salía mal en la que participaba, pero siendo sincera consigo misma, no quería volver a lidiar con algo así. Durante todo el tiempo no pudo evitar pensar que la observaban, una sensación que la atormentaba, y el hecho de que los gemidos parecían acercarse, si tuviera que adivinar, diría que esa cosa en el cuerpo de una niña dirigía a esas criaturas de alguna manera. Sin embargo, algo más no cuadraba. Los gemidos fueron disminuyendo poco a poco, cada vez más silenciosos. Hasta que, de repente, un hombre alto y flacucho se plantó frente a ella, y se habría sentido aliviada por su piel sana e impecable, de no ser por la mirada insensible en sus ojos al observarlos a ella y a Clint. Levantó la mano para hacer algo que ella no tenía ni idea, solo que ya se movía, demasiado despacio, cuando, de repente, la chica se desplomó como un meteoro, casi aplastando a Natasha en el proceso. Una mano con garras desgarró piel, tendones y huesos por igual mientras el hombre era atravesado en diagonal con un gorgoteo húmedo. Maldito perro de la asociación. Interrumpes mi entretenimiento nocturno. Qué lástima por ti entonces. Otra mujer gritó justo antes de que un rayo de algo saliera disparado de la mano extendida de la figura bien vestida. La chica apenas logró esquivarlo, pero de alguna manera la mujer lo siguió. Destellos de luz llenaron el bosque y Natasha se movió, arrastrando a Clint con ella tan rápido como pudo. Más combatientes parecieron unirse, gritos llenaron el aire, más potencia de fuego, llamas pasaron tan cerca y calientes que sintió que su piel se quemaba en respuesta. No le importó, continuó avanzando, la determinación y el simple instinto se fusionaron para mantenerla en movimiento, mantenerla con vida, y con ella, a Clint. Solo para que la chica se lanzara frente a ella, una mano golpeó con suavidad el abdomen de Nat, impulsándola hacia atrás. Rodando hasta detenerse a cierta distancia de la camilla improvisada de Clint, Nat levantó la vista, gimiendo al recuperar el aire, y vio a más perseguidores mutuos acercándose por el camino lateral. No dejen que esa cosa se escape. ¿Y esos dos? Mátenlos, pero el apóstol tiene prioridad. Bueno, eso fue suficiente para que se pusiera de pie de un salto cuando un rayo pasó justo junto a su mejilla. Solo que este no le quemó al pasar cerca de la cabeza. La mancha de escarcha que se extendió por su mejilla fue solo otra imposibilidad que añadió a la pila. Agachándose bajo tres más, Natasha respiró con más tranquilidad cuando sus intentos de asesinato desviaron su atención hacia otro lado, con suerte tras haber empezado a perseguir a esa cosa con cara de niño. Esa cosa que, si Natasha no se equivocaba, pretendía usarlos como distracción contra esa gente.
Si la situación no fuera tan grave, se habría reído al ver que ahora sus roles aparentemente habían cambiado. Qué lástima por ese monstruo, porque Natasha no estaba dispuesta a rendirse y morir. Se movió, y siguió moviéndose una vez que agarró la camilla de Clint, sin importar cuán distantes se volvieran los sonidos de la batalla, sin importar cuán silencioso se volviera el mundo. Siguió moviéndose, ignorando la sensación de ardor en sus músculos, el dolor de sus pulmones. Todo eso significaba que aún estaba viva. La vista de su auto fue una grata sorpresa, hasta que vio que había sido incendiado en algún momento, junto con el resto de los vehículos con los que se habían topado, pero que no había nadie más alrededor, ni siquiera los cuerpos de los infectados, que ella y Clint habían matado, salvo algunos montones de ceniza fresca. Al ver esto, sintió una pequeña oleada de alivio, incluso si eso significaba tener que arrastrar a Clint lo más lejos posible de ese lugar con la esperanza de mantenerse por delante de aquellos, quienes quiera que hubieran sido, y mucho menos de ese monstruo. La vibración del teléfono contra su pecho hizo que Nat presionara el botón de golpe antes de seguir adelante. Agente Romanov. Envíenme un medevac, agente. No se molestó en decir más, y en realidad no hacía falta. Ya en ruta, captamos su señal. El hombre al otro lado respondió con una calma que ella envidió y detestó a la vez. El director solicita un informe de situación. Se lo diré a Fury luego. Estoy ocupada. Siseó mientras seguía adelante, pues quedarse quieta parecía una invitación a la muerte. Aún así, necesitaba decirles algo. Debido al contacto con un contagio biológico o viral desconocido, los residentes de la comuna eran salvajes. Nos atacaron, y luego una respuesta mucho más organizada. Operaban como un equipo de limpieza. Iban tras alguien. Hubo una pausa, el único otro sonido era su leve jadeo mientras seguía corriendo, con el cuerpo inconsciente de Clint frenándola, lo que confirmaba su necesidad de apresurarse. Entonces oyó de fondo al socorrista decir: Ojo de Halcón está gravemente herido, prepárense para la cirugía. Y prepárense para los protocolos de cuarentena. Podría haber un contagio desconocido. Hubo una pausa esta vez, sin duda porque Fury había escuchado cada palabra que acababa de decir y estaba dando órdenes en consecuencia. Entonces, el agente volvió a la línea. Recibido, nos estamos preparando para su llegada. Evacuación médica en camino, tiempo estimado de llegada. 3 minutos. Cargando coordenadas ahora. Se quitó el teléfono de la camisa, miró el mensaje y lo memorizó, antes de cambiar ligeramente de dirección. Buena suerte, agente Romanov. Gracias, murmuró, colgando, pues no había nada más que decir. No sabía si seguían persiguiéndola, si le habían perdido el rastro, si se habían matado entre sí o si simplemente habían decidido que no valía la pena. No tenía muchas ganas de descubrir cuál de estas teorías podría estar equivocada o no. Afortunadamente, no tuvo que enterarse, porque, como le habían prometido, la llegada de un transporte llenó sus oídos, aunque era sorprendentemente silencioso para una nave de su tamaño y la velocidad a la que viajaba. Un foco los iluminó a ella y a Clint momentos después, antes de que la luz se apagara. Fue breve, pero los habían visto, los habían reconocido. No se relajó, casi esperando que sus perseguidores se dieran cuenta, pero al menos el vehículo pudo aterrizar sin interferencias, mientras hombres con trajes especiales comenzaban a desembarcar, sacando una camilla a su encuentro. No se relajó hasta que estuvieron en el aire poco después, dejándose caer en el primer asiento que encontró. Las puertas aún no se habían cerrado cuando los médicos con trajes de protección se acercaron a Clint y a ella, revisándolos en busca de cualquier signo de lesión, infección o contaminación, agitando sus instrumentos que les revelaban cosas que Natasha nunca tuvo que entender, salvo una forma que le permitiera matar con mayor eficiencia. Pero dada su muy limitada exposición a lo que fuera que hubiera habido en esa comuna, dudaba que tuvieran algo de qué preocuparse. O al menos, esa era la esperanza mientras la pinchaban y la clavaban durante todo el camino de regreso al centro médico de Shield más cercano. Para ser honesta, era extrañamente tranquilizador, ya que tales exámenes eran fáciles de entender.
tenían sentido, se basaban en la ciencia, la razón y la lógica, pero aunque esperaba que lo ocurrido en la comuna pudiera explicarse de forma similar, algo en su interior le decía que no sería tan fácil. Mientras la trasladaban a una sala de cuarentena cercana, no pudo evitar preocuparse por Clint, ya que lo trasladaban a otra dirección. Dejando a un lado los riesgos biológicos, primero tenía que recuperarse lo suficiente como para preocuparse por esas cosas en lugar de morir mucho antes de que esos riesgos le importaran. Quizás si hubiera tenido la libertad de hacerlo, habría paseado de un lado a otro en su pequeña habitación, pero estaba confinada en su cama. La pinchaban, la examinaban, la interrogaban una y otra vez. Comprendió la necesidad, incluso cuando le dieron una tableta para escribir un informe de los hechos, lo cual comenzó de inmediato. Era mejor hacer estas cosas lo antes posible después de una operación. Aún así, mientras escribía su informe, no pudo evitar preguntarse. No ayudaba que algo que había dicho esa niña la hubiera molestado. ¿Cómo había sabido esa cosa tanto? ¿Era cierto algo de lo que había dicho? Y si lo era, ¿qué podía hacer al respecto? Claro, sabía que SHIELD no era perfecto, ninguna organización, por grande o pequeña que fuera, podría jamás afirmar ser verdaderamente buena o justa, pero, algo en lo que había dicho le había sonado más cierto de lo que le habría gustado. En cualquier caso, se guardó esa parte para sí misma, porque, por muy remota que fuera la posibilidad de que dijera la verdad, no quería que la desaparecieran por el simple hecho de sospechar. Horas después, pudo respirar aliviada cuando los médicos finalmente le dijeron que Clint se recuperaría. Le llevaría semanas, probablemente incluso meses, recuperarse, pero lo lograría. Y el hecho de que no estemos tan emocionados significa que no estamos infectados. Le pregunta al hombre frente a ella, quien, como ella señaló, no llevaba traje de protección. No hay recuento elevado de glóbulos blancos ni anomalías inusuales de ningún tipo, al menos ninguna que podamos encontrar. Aún así, nos gustaría que usted y el agente Barton permanecieran en cuarentena durante las 72 horas necesarias, pero espero que su exposición a lo que sea que haya devastado la comuna haya sido mínima, como mucho. Eso le quitó un peso de encima, aunque debería haberlo imaginado dada la rapidez con la que esa mujer se había convertido en una de esas cosas. ¿No le sorprende? No. Por lo que vimos, parecía que se recuperó bastante rápido. Dijo con voz monótona, más cansada que otra cosa a estas alturas. Como decía tu informe, pero sigue siendo un contagio asombroso si es tan peligroso como afirma. No podía criticar su incredulidad. Era una locura siquiera considerarlo, pero SHIELD se había topado con muchas cosas imposibles durante sus años de operaciones. Dicho esto, asombroso no era la palabra que usaría para describirlo, pero aún así, supuso, era apropiado. ¿Algún informe del lugar? Preguntó. De verdad que tenía que saberlo, ya que era un procedimiento habitual, después de todo, entrar y llevarse a casa todo lo de interés. El médico, sin embargo, simplemente negó con la cabeza. Se envió un equipo, pero no encontraron nada de interés, agente Romanoff. Ni rastro de lucha, ni cadáveres ni nada. Alguien limpió, y lo hicieron bien, teniendo en cuenta su informe. Ahora mismo es solo un pueblo fantasma. Como si todos se hubieran ido ayer, salvo por las señales de pelea que se ven por todo el pueblo. Ya me lo imaginaba, así que sí que era un equipo de limpieza. Soltó una nueva palabrota en ruso. ¿En qué demonios nos hemos metido? No tengo ni idea, agente Romanoff. Y eso, me preocupa. Era un eufemismo del siglo. Estaba segura de que esto preocuparía a mucha gente, sobre todo si no descubrían nada pronto. Suponía que debería estar agradecida de que no hubieran perdido más agentes. Lo estaba, pero no podía evitar preocuparse de que su ignorancia les perjudicara a la larga. Por el momento, solo podía esperar a que terminara la cuarentena y que le trataran las ampollas de la cara. Leía todo lo que podía encontrar de los informes sobre la comuna, así como las investigaciones sobre Emilia en general. Estaba inmersa en el informe forense de la mansión abandonada cuando Fury la llamó. Ni siquiera en pantalla parecía feliz. De hecho, se veía aún más taciturno de lo habitual. Romanoff, he leído tu informe una docena de veces y he visto las imágenes que recuperamos de tu cámara.
Bartons quedó destrozado cuando lo impactó esa cosa, dijo mientras se acercaba a la cámara. ¿Tienes la más mínima idea de qué demonios está pasando? No, se vio obligada a conceder. Solo puedo especular que la entidad sabía de Shield debido a la desaparición de nuestros agentes. Probablemente los interrogó si los reconoció como inusuales. Esa es una pregunta respondida, gruñó, entrecerrando un ojo. Pero aún nos quedan una docena más ahora. Sí, señor. Aceptó ella. Después de todo, él solo decía lo que ella pensaba. Una parte de ella se alegraba de verlo tan frustrado como ella. Por el momento, estoy dispuesto a esperar más información, declaró tras un breve momento de silencio. Quiero saber todo lo que nuestra gente en Fuyuki pueda averiguar antes de enviar a más gente a investigar a este Miyaya quien sea que trabaje para él. Tú y Barton están reasignados. Rehabilitación para Barton. Adivinó con facilidad, una sospecha que él confirmó al asentir. ¿Y yo qué? Una vez que estés completamente libre de sospechas y tus heridas hayan sanado, te asignaré a una operación encubierta, le dijo con una mueca de disgusto. Necesito que vigiles a Stark. De acuerdo. Podía adivinar por qué la enviaban. No era ningún secreto que Stark era un mujeriego, igual que su padre antes de establecerse. ¿Alguna razón en particular, señor? Era una buena pregunta, y era razonable que la hiciera, ya que nos enviaba a alguien como ella sin tener, como mínimo, una sospecha. Si el mal humor encarnado se convirtiera en un ser humano, se parecería a Nick Fury en ese momento. Porque Stark se construyó un traje con arma móvil y se puso una diana gigante en la espalda. Una razón más que suficiente. Tarareó, antes de volver a su actitud profesional. Mejor me pongo a leer sobre el antiguo fabricante de armas favorito de todos, ya que voy a estar aquí atrapada unos días. Haré que alguien envíe lo que tenemos sobre Stark, pero agente Romanoff, esto no ha terminado. Hiciste bien en rescatarte a ti y a Barton con vida. Su expresión se suavizó un poco, pero con la misma rapidez volvió a fruncir el ceño. Dicho esto, si vuelves a cometer una estupidez así, te meteré personalmente en la celda más cercana. Entendido. Respondió ella, pero para entonces él ya había colgado. Así que la dejó sola de nuevo con sus pensamientos, que continuaban sus inútiles intentos de comprender lo sucedido. Volvió a ver el video. No ofrecía más respuestas. Lo que parecía un niño seguía siendo imposible, y las luces brillantes que parpadeaban en los bordes de la pantalla mientras esas personas los atacaban, de alguna manera, eran tan misteriosas como todo lo demás. Lo único que pudieron ver bien fueron esos cadáveres andantes, y estos tampoco ofrecieron respuestas. Estuvo tentada a gritar de frustración. Notas finales. Nomad, 117. Bueno, espero que esto haya sido aceptable. En mi ausencia, si se le puede llamar así, me fui adentrando poco a poco en el Nasuverso, lo cual es una locura cuanto más lo conozco. Sinceramente, a veces me pregunto si a veces es confuso o si soy un poco idiota. En fin, nuestros valientes amigos sobrevivieron a su primer encuentro con un apóstol muerto, siendo usados como distracción, o al menos ese era el plan, pero ya sabes, siguen vivos, así que cuenta. Ahora que ya lo he dicho, quiero agradecerle una vez más a mi querido amigo Vergil 1989 por estar dispuesto a hacerme de niñera y a darme una patada en los huevos para motivarme. Si no fuera por él, me temo que todavía los dejaría esperando este capítulo. Bueno, ya que también lo hice la última vez, permítanme recomendarles otras historias que se actualizan con más frecuencia que yo y son de excelente calidad. Todas son historias de Sao de Solid Shark, y yo mismo las disfruté bastante, aunque estoy seguro de que sus otras historias también son de excelente calidad. En fin. Primero, Dúo monocromático. Segundo, Juramento de rebelión. Tercero, Bajo el árbol de Osmanthus. Edición 6 de junio de 2021. Se incluyeron menciones a las cámaras corporales y sus grabaciones. Nagisa TR tuvo un excelente argumento y me siento un poco tonto por no haberlo visto. Además, con eso también tengo una idea para una posible escena futura. Interludio. Dispara para emocionar.
Cuando Tony Stark se enteró de la organización conocida como SHIELD, entonces conocida como la División de Intervención Estratégica Nacional, Control y Logística, admito que no les había dado mucha importancia. Un grupo de agentes secretos con trajes formales era una de las cosas más generosas que había considerado, si es que se había molestado en considerarlas. Bueno, ahora las cosas habían cambiado. Estaba agradecido por su ayuda, tanto como podía estarlo hacia una organización gubernamental sospechosa, pero al mismo tiempo lo habían espiado cuando enviaron a Natalia Rushmore, alias Natasha Romanoff, alias Viuda Negra, alias lo que fuera, para hacerse pasar por su secretaria. Apreciaba el atractivo visual, pero no tanto que lo vigilaran. Funcionó y todo, pero eso no significaba que lo aceptara sin más. Así que hizo lo que le salió natural. Lo saqueó. Era lo justo. Lo espiaban, así que él los espiaría de vuelta. Pepper probablemente señalaría que así no se hacían las cosas, pero él era Tony Stark, hacía las cosas a su manera. Además, no podían culparlo por ser curioso. No después de todo ese asunto de la iniciativa Vengadores que le habían puesto delante de las narices. Entonces, ¿quién tenía la culpa? Si lo habían investigado, deberían haberlo sabido. Su ciberseguridad había sido aceptable, admitió. Bueno, aceptable para quienes no eran él, claro. Podría haberlo hecho mejor, pero, como les dijo, no podían permitírselo. Aceptable, claro, significaba que solo le tomó un par de horas acceder a lo que quería. Que era, por supuesto, su propio expediente, con todo detalle. No solo el papel que agitaban delante de su cara. Tendencias arrogantes y narcisistas, bla bla bla, ya lo había oído antes. Así que no era nada nuevo, aunque lo que sí era nuevo era que la gente Romanoff coincidiera con esas apreciaciones. Vaya, qué inesperado. Al parecer le había pagado demasiado, o demasiado poco, y ella estaba enfadada. En cualquier caso, le habría dolido si le hubieran importado esas cosas, que desde luego no le importaban. Jarvis, anota que hay que vetar a la próxima pelirroja sexy que se haga pasar por mi secretaria. Sí, señor, porque eso funcionará de maravilla. Algunos días se preguntaba por qué había creado a Jarvis, pero entonces recordaba al viejo mayordomo con el que había crecido, aquel que había sido más cercano a él que su propio padre en ciertos aspectos, y Tony olvidaba su enfado con la IA casi al instante. Esto no era diferente mientras pasaba la mano por las solo pantallas frente a él, descartando todas las páginas que tenía abiertas al hacerlo. Sabe que el agente Coulson probablemente estará aquí para preguntar sobre esta última filtración de sus archivos de datos. Sí. Pregúntame si me importa. Tony respondió con sarcasmo, poniendo los ojos en blanco. Además, no es que puedan detenerme ahora mismo. Probablemente ni siquiera sepan que estaba en sus archivos. Por supuesto, y si mis cálculos basados en intentos previos similares con datos gubernamentales codificados son correctos, solo les tomará 10 minutos más darse cuenta de la brecha y responder. ¿Ves? Hay tiempo de sobra. Tony comentó con desdén, completamente despreocupado, mientras abría los archivos una vez más para fastidiar al departamento de informática de la sede central que cualquier otra cosa en ese momento. Como usted diga, señor, asintió Jarvis, con cierta indiferencia, pero ¿qué se podía hacer? Aún así, Jarvis tenía razón. Faltaba poco tiempo para que los trajeados llegaran quejándose y lloriqueando. Sin embargo, algo le llamó la atención mientras seguía husmeando. Datos sobre su propia captura, bueno, no era precisamente un capítulo glorioso de su vida, pero mentiría si dijera que no le interesaba saber más. La mayor parte de la información era la que esperaba. 10 anillos, sí, ya lo sabía, su ubicación, sí, ya lo había deducido y griega. ¿Qué era esto? ¿Su salvador? El hombre que lo encontró en el desierto después de que su traje quedara destrozado y lo cuidó. Frotándose la corta barba en la barbilla, Tony recordó lo mejor que pudo esa época de su vida. Hubo momentos en los que creyó haberlo imaginado todo, pero no. Shiro Emilla. Así que ese era el nombre del hombre de pelo blanco que apenas recordaba. Incluso ahora, Tony pensaba en él de vez en cuando, en la bondad en sus ojos mientras lo cuidaba. Debía de ser una imagen extraña, y aún así.
Bueno, parece que Shield también sabía algo sobre Shiro Emiya, a juzgar por lo que Tony descubrió rápidamente, a pesar del alto nivel de seguridad con el que se topó en cuanto empezó a investigar la información del hombre. Y desde luego, no tenía reparos en supervisar su progreso. Vaya, experiencia de unión. Ambos fueron espiados. Genial. Aunque que el archivo estuviera tan fuertemente cifrado fue mucho menos genial. Esta vez sí que tuvo que esforzarse. Entonces las cosas se complicaron aún más. Muerto, murmuró en voz baja, frunciendo el ceño. No podía ser, tenía que haber un error. Según esos informes, Shiro Emiya había muerto antes de que lo rescatara. Era imposible. No sería la primera vez que alguien cometía un error así, claro, pero, esa pelirroja sexy y algún aficionado a las aves aparentemente presenciaron su muerte con sus propios ojos. En serio, ¿quién usa todavía arco y flechas? Por otro lado, perdieron el cuerpo poco después. ¿Algún tipo de plan elaborado? De ser así, no pudo evitar respetarlo. Siguió leyendo. Cuanto más leía, menos claras se volvían las cosas. Zona de guerra tras zona de guerra, conflicto tras conflicto, innumerables muertes, inocentes y culpables por igual, todas ligadas al nombre de su salvador. ¿Cómo podía racionalizar la imagen de un hombre feliz de ayudar a un asesino a sangre fría? Tenía que haber algo ahí, cualquier cosa que explicara esto. Siguió leyendo y encontró mucha información. Principalmente avistamientos, delitos relacionados y cosas por el estilo, pero recientemente se habían llevado a cabo investigaciones adicionales. Al parecer, su rescate y las divagaciones sobre su salvador lo habían vuelto a poner en el punto de mira de las organizaciones gubernamentales sospechosas. Incluso habían ido a su antiguo pueblo. Hablaron con sus socios, amigos, antiguos amigos, lo que fuera. Sin embargo, según los informes, Fuyuki era ciertamente interesante. Una mansión destrozada sin rastro de la causa de tales daños, una especie de círculo ritualista en un cobertizo del que no entendía nada, y luego estaba Ilias Biel von Einsvern. Afortunadamente, no habían exhumado el cuerpo, pero aún así lograron obtener las muestras. Sus amigos afirmaban que era hermana de Shiro Emiya. Al menos no había parentesco consanguíneo entre ellos, pero eso era, como mucho, una preocupación menor. Mucho más interesante era el hecho de que Ilias Biel no había sido humano. Oh. Bueno, no completamente humano. La otra parte de la ecuación, nunca había visto nada igual. Se esforzó por encontrar la palabra adecuada para describir los resultados que aparecían en una de sus media docena de pantallas. Antinatural, quizás, demasiado ordenado, no lo suficientemente caótico como para ser producto de la evolución y la naturaleza. Parecía aerodinámico a falta de un término mejor. Lamentablemente, eso fue todo lo que pudo deducir de lo que vio, ya que no era genetista. Por otra parte, según los informes adjuntos a estos archivos, los genetistas que se encontraban empleados por Shield estaban tan confundidos como él. ¿Qué demonios estaba pasando? No pudo evitar preguntarse. ¿Acaso la agencia secreta del gobierno se había topado con algo aún más secreto? No era de extrañar, ya que un dios había caído del cielo y había tenido una pelea interminable con un robot gigante en un pequeño pueblo del desierto. El mundo se estaba volviendo loco, y tenía la sensación, aunque no quería darle vueltas, de que la locura solo empeoraría. Aún así, quería saber más sobre todo este lío. Así que siguió adelante, siguiendo la pista lo mejor que pudo. Los agentes fueron a un campo de refugiados, hablaron con la gente, traicionaron su confianza para infectarles con un virus, deberían comprobarlo después de esto cuanto antes, y, mira eso, encontraron nueva información. Quien quiera que haya inventado esos algoritmos para intentar predecir el próximo objetivo de, lo que sea que haya hecho esto, sin duda sabía lo que hacía. Nada mal. Oh. El archivo de video, perfecto. Entonces quiso acceder a él. Aún más cifrado. La próxima vez que viera a Fury, debería preguntarle si incluso había cifrado su propia ropa interior. Podría sacarle una reacción graciosa, y el tuerto no le daría un puñetazo, probablemente, quizá casualmente, se pondría un traje para estar seguro. Solo quedaban 4 minutos.
Por suerte, leía rápido y era un hacker aún más rápido. 30 segundos después, empezó el video. Debería recordarles también que cambiaran su software de cifrado. Podía ver patrones entre las distintas capas que hacían que todo esto fuera mucho más fácil de lo que debería ser. Entonces las cosas se pusieron interesantes, y esos pensamientos se desvanecieron en un instante. Jarvis. Fue todo lo que Tony pudo decir mientras observaba la grabación de la cámara corporal, que detallaba el macabro encuentro con, lo que fueran esas cosas. Que fueran la sexy pelirroja Nat y su compañero Clint los que recibieron una paliza, no le llenó de la alegría habitual que podría haber obtenido al verlos un poco humillados. Bueno, sobre todo a ella, pero eso no le impidió decir: ¿me estoy volviendo loco o estamos viendo a un grupo de zombies intentando comerse a Robin Hood o a una espía como Natasha? Si usted se está volviendo loco, señor, lamento informarle que a mí me pasa lo mismo, dijo Jarvis lentamente, aunque en ese momento no le estaba prestando mucha atención. Genial, no me estoy volviendo loco. Tony suspiró mientras seguía viendo el video. Ya había pasado tanto tiempo que casi podía oír el agitado silbido de las corbatas balanceándose de un lado a otro mientras alguien se apresuraba a su oficina. Desactivó los ascensores solo para ganarse unos minutos más. Al menos podría obligarlos a trabajar obligándolos a subir por las escaleras. Además, ganaría algo de tiempo, a menos que de alguna manera burlaran su seguridad otra vez, maldita sea. El resto del video fue tan confuso como inestable. Alguien, Natasha, corría, arrastrando a su pareja mientras unas cosas espeluznantes corrían tras ellos. Entonces apareció un tipo, quedó destrozado por el suelo, y Tony casi vomitó. Luego todo se volvió aún más frenético. Gritos, destellos de luz, explosiones de energía y el jadeo desesperado de su falsa secretaria. Nada concreto. Así se sentía Fury cuando hacía cosas así. Pepper. Quizás tendría que bajar un poco el ritmo si fuera así. La pantalla holográfica se apagó y Tony vio que tenía la oportunidad de preguntarle en persona mientras la pelirroja, esta vez sin espía secreto, probablemente, lo miraba fijamente, con la mirada perdida a punto de asesinarlo. Tony, espetó. ¿Qué hiciste? Nada. Preguntó vacilante. Por encima del hombro de ella vio a los trajeados, Coulson a la cabeza, cierto, el hombre tenía nombre, solo negó con la cabeza con lástima. Bueno, puede que haya curioseado un poco. Pepper gimió e hizo un gesto a Coulson para que avanzara con un movimiento de cabeza. Sí, sin duda iba a compensarla cuando todo se calmara, suponiendo que no acabara en una celda subterránea en algún lugar desconocido del mapa. Improbable, ya que era Iron Man, una de las pocas personas en la Tierra capaz de construir una bomba nuclear con piezas de repuesto en una cueva si se lo propusiera, pero el riesgo seguía ahí. Valía la pena si molestaba a Phil y compañía. Pimienta, aunque no tanta. Señor Stark. Coulson lo saludó y Tony se impresionó al ver cómo el hombre logró que el saludo cortés sonara como una pesadilla. Coulson, ¿qué tal? Bonita noche, ¿verdad? Estaba viendo unos videos interesantes, ¿y tú? Incluso esbozó una media sonrisa alegre por si acaso. Lo sé. Una respuesta tan seca que Tony de repente sintió ganas de beber. También sé que pirateaste archivos altamente cifrados y que superaban con creces tu nivel de autorización. Sí, de verdad necesitan actualizar sus algoritmos de cifrado. Solo necesité unos 30 segundos para acceder a ellos. Ya lo habían pillado, mejor que se burlara mientras pudiera. Tony, gruñó Pepper, haciéndolo estremecerse un poco con la misma rapidez. Y para colmo, Tony estaba seguro de ver cómo la comisura de los labios de Phil se curvaba ligeramente hacia arriba ante sus quejas de frustración y su propia mirada, ligeramente avergonzada, la dirigía hacia ella. Lo tendremos en cuenta, aunque me han autorizado a electrocutarte la próxima vez que hagas algo así. Espera, ¿en serio? ¿Tanto molesté a Fury? Preguntó, un poco sorprendido. A estas alturas me tienta dejarlo, gruñó Pepper, cada vez más molesta. El director Fury me ha pedido que sea discreto al respecto, explicó Coulson con suavidad, y Tony respiró aliviado.
Dicho esto, me animó encarecidamente a, y cito textualmente, darle una descarga eléctrica hasta que no pueda caminar derecho durante una semana por lo que acaba de hacer. Así que, respondiendo a tu pregunta, creo que sí, conseguiste molestar bastante al director Fury. Oh. Tony solo murmuró una respuesta, por una vez, sin palabras. El agente pareció satisfecho y le dedicó una sonrisa. No era una sonrisa agradable, demasiado fría y con demasiados dientes. Siempre y cuando nos entendamos, dijo Coulson con mucha educación, y Pepper observaba con una expresión que prácticamente gritaba. Te lo dije. Con ese último comentario, sin siquiera despedirse, los agentes se marcharon, usando el ascensor que él mismo había cerrado. Fanfarrón, no era de los que hablaban, pero aún así. Como solo él y Pepper permanecían en su oficina, no pudo evitar mirar atrás, hacia donde había estado la pantalla holográfica. Asesino o salvador, ¿cuál había sido el verdadero rostro de Chirobemilla? Notas finales. Nomad, 117. Espero que les haya gustado este breve interludio. Pensé que sería apropiado. Gracias a mi buen amigo Vergil 1989, lo terminé relativamente rápido, ya que se asegura de darme una paliza cuando dudo. Dicho esto, me temo que no puedo garantizar actualizaciones más rápidas ni regulares. Las dificultades en mi trabajo hacen las cosas difíciles, como mínimo, y me obligan a sacrificar mi tiempo libre. Así que sí, gracias a mi amigo, planeo mejorar las cosas en lugar de dejarlos esperar un año más para el siguiente capítulo, pero aún así, esta es también la razón por la que no he tenido oportunidad de responder a las reseñas que he recibido. Las agradezco mucho, sin duda, pero me temo que simplemente me falta tiempo. En cualquier caso, espero que hayan disfrutado de este capítulo y nos vemos la próxima vez. Además, por si aún no has visto la edición reciente, que fue hace solo un par de minutos, como mucho. El capítulo 8 se modificó un poco para incluir menciones a las cámaras corporales.